Muy bien, es momento de seguir con nuestras predicciones de la UEFA Champions League y llegamos al grupo de KC Deportes, el grupo C. Bueno, vamos a hablar de los equipos, por supuesto, y dónde creo que van a colocarse en los grupos. En este video espero que lo disfrutes muchísimo. Te prometo no hacer más de estas bromas. No es cierto. Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a las predicciones de la UEFA Champions League. Claro que sí, damas y caballeros, ya cubrimos al grupo A. Check. Grupo B, check. Y es momento de hablar del grupo C. Como también es momento de que descargues OneFootball para que, por supuesto, puedas seguir la UEFA Champions League y además de apoyar a KC Deportes, tengas una de las mejores aplicaciones en tu teléfono celular para seguir una de las mejores competiciones. Enlace que está en la descripción del video, úsalo o voy a llorar. Como seguramente lloraron muchos al ver este grupo, porque a mí me parece un grupazo. También hay que decir que es un poco el grupo del fútbol gourmet, del fútbol champán, ¿no? Saludos Scaloni, pero no, es un grupo que es muy difícil decir quién pasará a la Europa League, a la UEFA Champions League. Si el grupo B era de la muerte, este también podría ser una de la Petite Morte, ¿no? Como diría la canción de Pepe Madero. Pero damas y caballeros, vamos a hablar de los jugadores, vamos a hablar de los equipos y vamos a colocarlos en orden de Champions League, Europa League y a su casa. Hablemos del grupo C. Y tenemos que hablar con una de las grandes revelaciones de la temporada pasada, el Sporting Club de Portugal, dirigidos por Ruben Amorim. Si tienes 26 años como yo, o más de 26, tal vez poquito menos, seguramente recuerdas a este jugador dentro de la cancha. Y verlo dirigir y a otros jugadores también es un recordatorio de que nos estamos haciendo más viejos. Y maldita sea, yo antes veía a las personas de 26 años y decía, no, 26 años ya está viejísimo, no, pobre cuate. Y ahora yo tengo 26 y es como... ¡diablos! Y es que este Sporting Club de Portugal, no solo su director técnico es sumamente joven, todo el plantel es una locura de jóvenes promesas. Por eso también ahí están intentando robarse algunos de ellos. El Paris Saint-Germain ya se robó a Nuno Méndez, se están intentando robar el Everton también aquí. O sea, todos querían un poco, todos quieren un pedazo del Sporting Club de Portugal. Y es que de pies a cabeza tienen jugadores sumamente interesantes. Solamente se fue Nuno Méndez, sabemos que se va al Paris Saint-Germain. Y en el esquema que solemos ver un 3-4-3 de Ruben Amorim, que también es un jugador que tiene una plasticidad, un director técnico que tiene una plasticidad táctica muy importante. Seguramente estaremos viendo a Rubén Vinagre, que viene de los Wolves, que aquí estará por supuesto buscando ganarse esa titularidad. Del otro costado seguramente estaremos viendo a Pedro Porro, la central está muy bien configurada, un cuatés que se ha convertido en un jugador muy importante, pero tal vez lo más emocionante llega en el centro del campo y en el ataque. Otro de los nombres que sonaba salir y también curiosamente vinculado al Paris Saint-Germain, Joao Palhinha, que justamente tiene 26 años, el número del día es 26. Pero también está a su lado Mateus Nunes, seguramente un jugador que estuvo vinculado con el Everton, no lo pudo fichar el equipo de Rafa Benítez. Y adelante también después encontramos a atacantes muy emocionantes, tal vez el más emocionante de ellos y el que le voy a colocar esa fichita de jugador clave, de jugador diferente, de jugador que va a causar muchísimos estragos a las defensas del Besiktas, del Ajax y del Borussia Dortmund, es Giovanni Cabral. Es un jugador que ha explotado en los últimos años y se ha convertido en uno de los jugadores más peligrosos del fútbol europeo, del fútbol portugués, sin duda alguna. Adelante de ellos seguramente estará Paulinho para definir. Y si todo termina en niño aquí. No, claro que no, porque también está Daniel Bragança, que también es un mediocampista fenomenal, y más jugadores jóvenes de los que podríamos hablar, pero sobre todo son jugadores jóvenes que funcionan muy bien en el esquema de Amorim, un equipo que quieren un dato escalofriante, pues ganaron la liga la temporada pasada invictos. Así que muchísimo cuidado, no saben perder. Bueno, en la Champions League puede cambiar mucho ese contexto y veremos si pueden traer ese éxito de la temporada pasada a porque en este mismo grupo también hay un equipo que es muy querido, muy peligroso y tiene uno de los delanteros del momento, el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund, por supuesto, sufrió un cambio muy importante durante la ventana de transferencias y fue la salida de Jadon Sancho. Pero antes de eso también fue la salida de su director técnico desde la temporada pasada, y un Dortmund que parecía que se desmoronaba, que se deshacía a pedazos. Llegan a la UEFA Champions League, un logro muy importante, tal vez el único que hace que Erling Braut Haaland decida quedarse también esta temporada. Y llega Marco Rose, que es un director técnico fantástico y ahora tiene muchísimas más herramientas para trabajar que las que tenía con el Borussia Mönchengladbach, y mira que no estaba muy corto en el Gladbach, y de pies a cabeza sí que mejora todo su equipo. Tiene una muy linda pelea en la portería, en donde seguramente o debería estarlo ganando Gregor Kobel, el portero del Stuttgart. En la central, si bien no se trajo a un central que
sientas de inmediato el cambio. Se trajo a Marin Pongaric, que es un defensor croata que tiene muy buena pinta, pero inclusive llega cedido desde el Wolfsburg. Mats Hummels parece que seguirá siendo el pilar absoluto de este equipo en la base, en la creación de la jugada misma, pero también es donde encontramos a un Javier Guerreiro que tiene una incorporación ofensiva muy importante. Seguramente seguiremos viendo a Meunier. Ojalá no veamos a Félix Pazlak, porque Pazlak de verdad que es antideportivo, anticompetitivo. Es terrible lo que ha involucionado este jugador. Pero fuera de esa tesitura negativa que puede ser un Félix Pazlak o un Thomas Meunier, que no creo que sea un mal carrilero, pero creo que sí le ha quedado muy grande todo ese espacio que le dejó a Achraf Hakimi. En el centro del campo es donde ya las cosas se ponen muy interesantes, con nombres como los de Mahmoud Dahoud, con nombres como Axel Witsel, que sonaba para salir, pero al final se queda. El que sale es Delaney. También encontramos nombres muy emocionantes como Julian Brandt, esperando ver una mejor versión de este jugador porque se nos ha perdido un poco, pero tal vez el más emocionante de ellos es Jude Bellingham, que Jude Bellingham junto a Gio Reyna son los dos grandes jugadores jóvenes en los que seguramente en 1 o 2 años estaremos hablando de una venta de 100 millones de euros. Esto, por supuesto, aunado a la llegada de Daniel Malen, que llega a ser el recambio de Jadon Sancho. Ya conocemos que Torgan Hazard es un jugador sumamente infravalorado, consistente, que te va a dar resultados si lo necesitas de carrilero, de extremo, de atacante, de media punta. Y Erling Braut Haaland, repito, un jugador joven que te va a anotar seguramente 10 goles esta temporada nada más. Pero el jugador clave para mí va a ser Marco Reus, porque Marco Reus todavía tiene esa espinita de llevar al Borussia Dortmund nuevamente un título después de que se le fueron sus mejores amigos, que los amigos son amigos para siempre y por siempre. Marco Reus te diría, no, eso no es cierto, solo Hummels, Lewandowski, que se vaya a tomar por c***. Y yo sé, y tú lo sabes, que Marco Reus es uno de los mediocampistas más talentosos en el planeta Tierra, y si él puede ser ese, vamos a llamarlo como maestro Jedi de Reina, de Erling Braut Haaland, del mismo Daniel Malen, de Jude Bellingham, va a dejar en muy buenas manos este Borussia Dortmund, aun cuando estos jugadores no estén dentro de 1 o 2 años, y que esa, no sé, como esa magia del Borussia Dortmund permanezca aún sin este jugador y que se convierta en toda una dinastía y que va a ser un equipo muy peligroso y que Marco Reus va a ser muy importante en todo esto, definitivamente. Pero hay otro equipo con una esencia muy similar, con un fútbol asombroso, y es el Ajax de Erik ten Hag. Erik ten Hag sigue en el Ajax a pesar de que se le ha vinculado en los últimos 2 o 3 mercados con 109,000 equipos, porque es un director técnico increíble. Maneja a su equipo ya también lleno de jugadores jóvenes, los potencia al máximo y tenemos a un equipo que va a estar luchando sin duda alguna por ese puesto de octavos de final. Si nos vamos de pies a cabeza, también encontramos un equipo completísimo. Inscribieron a André Onana, que sabemos que no puede competir hasta noviembre por un caso súper extraño que tuvo con el dopaje, pero bueno, independientemente de eso, en la central creo que estaba muy bien protegido por un excelente central como Lisandro Martínez, que te puede jugar como mediocentro. También está Edson Álvarez, que te puede jugar también como mediocentro. Juegan más bien en una doble contención con este Ajax, que pueden intercambiar mucho y vemos que hacen mucho esto. Per Schuurs, mismo caso. Se nota que hay un trabajo detrás muy interesante. Daley Blind también te puede hacer esa función, aunque lo estamos viendo un poquito más por izquierda. Y la buena noticia para ellos es que se queda Nico. Muy buena noticia que Nicolás Tagliafico se quede con este Ajax. Por derecha seguramente estaremos viendo a Mazraoui, en profundidad Sean Kleiber. Después, un poco más adelante, por supuesto, vamos a encontrar a Ryan. Ay, por cierto, también olvidé mencionar a Timber, que también pinta muy bien este jugador y también un perfil que te puede jugar de contención. Pero más adelante vamos a encontrar a Ryan Gravenberch, que ahora sí va a pintar para mucho, y creo que con un Mohamed Kudus ya sano y con lo que no pudimos ver en la Champions League pasada, justamente se lesiona en la Champions League, creo que ese medio campo pinta muy bien, guiados por el que en alguna vez fuera de las grandes promesas de este equipo. David Klaassen regresa para ser un jugador importante en la rotación, y el que puedo seguir hablando de jugadores, Dusan Tadic, sabemos que es un jugador brillante y que está entregado y enamorado. Ahora sí registraron a Sebastian Haller, qué importante, gracias quien haya sido el encargado, pero para mí el jugador clave va a ser Antony, porque Antony es ese jugador diferencial, es ese jugador desequilibrante, es ese jugador que te cambia de ritmo de partido, tanto en el aspecto individual como en el colectivo. Es un jugador que vamos a estar hablando seguramente de él en la siguiente ventana de transferencias, porque va a mandarse, yo creo que mínimo 10 goles y 10 asistencias a lo largo de la liga en la Eredivisie. Aquí también va a hacer daño y va a deslumbrar en las canchas como en la del Borussia Dortmund o en el fútbol turco, que es una afición muy dura. Creo que Antony va a ser muy importante e instrumental para que el Ajax tenga argumentos para vencer al Sporting, al Borussia Dortmund y al Besiktas. ¡Come to Besiktas!
Del Besiktas no puedo comentar mucho, si les soy muy honesto. Si bien conozco a muchos de estos jugadores y ya de hace mucho, saben que yo no sigo activamente la Liga Turca. Para ello hay nombres como Alejandro Parra en Twitter, se los recomiendo muchísimo que vayan y vean sus videos. Bueno, videos creo que como tal no, pero en Twitter es a lo que me refería, para que tengas una visión mucho más completa de lo que es un Besiktas. Lo que sí te puedo decir es que Michy Batshuayi tiene una misión enorme con este Besiktas, porque no ha cumplido, no ha rendido desde que fichó con el Chelsea. Lo podríamos catalogar como un mal fichaje el Chelsea. Sí, ha ganado la Premier League y tal, pero nunca sin ser ese jugador diferencial y que tanto nos gustó el Olympique de Marsella, al menos a mí. Después, de repente con el Borussia Dortmund, de repente por acá, por aquí, pero lo han cedido a todas partes, ya de plano al fútbol turco, que sabes que cuando te ceden al fútbol turco es que ya tienes que espabilar, tío. Y con un Besiktas que además tiene un conjunto de jugadores muy emocionantes, como un Kyle Larin, que viene de la MLS, y en el Besiktas ha encontrado titularidad, en donde también vamos a encontrar a nombres como Demagoy Vida, que sabemos que es un excelente central, que te trae toda esa experiencia y toda una lectura defensiva que es muy importante con todos los nombres ofensivos que he mencionado anteriormente. Esto y mucho más para que el Besiktas sí se presente como uno de los jugadores, de los equipos que puedan ser ese rival incómodo. Más si hablamos de las predicciones, no creo que el Besiktas dé una sorpresa, más allá que también sabemos que el fútbol turco y los equipos turcos sí son equipos que suelen sorprender, emocionar, y repito, es una aduana complicadísima visitar la cancha del Besiktas o de cualquier equipo turco. Aún así, yo creo que la lógica es que tendrían que terminar en la cuarta posición. En la tercera posición para la UEFA Europa League es donde se pone muy sabroso, y es donde creo que, a pesar de que llega invicto el Sporting Club de Portugal, ellos tendrían que terminar en la tercera posición, porque creo que el factor experiencia, y más en la UEFA Champions League, sí que va a ser diferencial. Y cuando tenemos a un Borussia Dortmund y a un Ajax, que son un equipo muy similar al Sporting Club de Portugal, de trabajar con estos jugadores jóvenes y potenciarlos y alcanzar lo más cercano a ese techo que representa su talento en un esquema colectivo, creo que ahí sí el Borussia Dortmund y el Ajax están uno o tal vez dos pasos hacia adelante de ellos, con jugadores que ya han dado esos pasos, que tiene que dar Cabral, que tiene que dar Braganza, que tiene que dar Joao Palhinha, que tiene que dar un conjunto de jugadores bastante joven. Que por supuesto el Ajax y el Borussia Dortmund, voy a colocarlo simplemente Ajax en primero, porque creo que sí va a sorprender, y en Anthony confío, y el Borussia Dortmund ahí que va a empatar seguramente uno de los partidos contra el Sporting, y el otro, no sé, va a empatar tal vez también contra el Sporting, no sé, aquí el 1 y el 2 realmente no en este grupo en especial, creo que es o Ajax o Borussia Dortmund, no me rompo mucho la cabeza. Tal vez profundice un poco más en el último video que hacen, que se sube un día antes de las predicciones, en donde seguramente también tendremos invitados especiales. Pero damas y caballeros, les tengo que preguntar ahora a ustedes cuáles son sus predicciones. ¿Qué equipo crees que avanzará a la UEFA Champions League fase de octavos de final? ¿Quién se irá a la UEFA Europa League? Y por supuesto, ¿quién se quedará con las manos vacías? Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. Tú puedes comentar en la sección de comentarios qué opinas, jugadores a seguir, jugadores que destacas, jugadores que crees que van a romperla en este grupo, crees que el Sporting tenga los argumentos para seguir trayendo el éxito de la temporada pasada a este grupo, que es muy reñido, muy complicado, muy difícil de predecir. Compárteme tus predicciones en los comentarios o a través de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, para los directos y las charlas de fútbol. Y por supuesto mucho, pero mucho más aquí en Casa Deportes. Mañana un nuevo grupo ya está disponible, el grupo A, el grupo B, los puedes ir a ver, como muchos otros videos que están disponibles aquí en Casa Deportes, y estaremos produciendo a lo largo de la temporada 2021-2022. Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos solemos.